Hey, bendiciones mi gente, ¿cómo estás? Soy su amiga Pamela Ten. Una vez más te doy las gracias por ser parte de esta maravillosa programación, Palabra de Sabiduría, como hemos prometido que todas las semanas subiríamos un video. Así que gracias por ser parte de este maravilloso movimiento del Espíritu Santo de Dios. El mensaje que traigo el día de hoy es un mensaje breve que me encantaría compartirlo contigo igual como el Señor hizo conmigo. Como siempre digo, Dios me ministra y yo hago todo lo posible también por impartir lo que el Señor me dio. Así que quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Hay un versículo bien famoso y quiero leerlo contigo el día de hoy. Dice lo siguiente: así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo es un versículo muy importante porque este versículo nos enseña a nosotros que la fe viene por el oír, por una coma, y el oír, otra coma, por la palabra de Dios. Me dice cómo viene la fe y me dice cuál es la fuente de que mi fe aumente. Para que la fe tuya y mi fe aumente es a través de la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios puede que no nos ayude a aumentar la fe. Entonces, la pregunta mía aquí es la siguiente: ¿qué tú estás escuchando? En medio de esta pandemia, en medio de este caos que se ha desatado en todas partes del mundo, que si no es la pandemia, entonces son fenómenos naturales, si no es una noticia de que siempre pasa algo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hace poco salió la noticia de que un afroamericano, un hombre, fue arrestado por la policía y este hombre murió en la mano de los policías por negligencia, o mejor dicho, como asesinato, como se quiera llamar. La noticia tan saturada de esta información, lo cual este episodio, este hecho, desató muchas huelgas en diferentes estados de la nación. Entonces, estamos atravesando una crisis bien fuerte en donde personas están rompiendo tiendas, están robándose los artículos, también están quemando estaciones de policías. Y es algo fuerte lo que está pasando, señores. No es un chiste, es algo bien fuerte. Es como que la pandemia se olvidó y la gente se estiró a la calle a hacer huelga. Entonces, toda esta información, si usted no sabe manejarla, puede que le toque su fe. Por eso yo siempre digo que todo lo que nosotros como seres humanos hagamos en exageración hace daño. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros nos alimentamos espiritualmente. Es bueno escuchar las noticias, es bueno estar pendiente de lo que está pasando para saber cómo manejarnos, cómo movernos, cómo orar, saber qué esperar, pero saturarte de ella te hará daño, porque la información negativa va contraria a lo que dice este versículo, porque este versículo dice que la fe nuestra viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, aquí en la Biblia tenemos una serie de personajes los cuales su fe fue activada basado en lo que ellos escucharon. Y yo quiero que tú vayas conmigo rápidamente a Marcos capítulo 5 versículo 27. En esta historia, en Marcos capítulo 5, encontramos a una mujer que padecía de un flujo de sangre por 12 años. Un flujo de sangre en la actualidad del día de hoy sería una hemorragia. Una hemorragia la cual esta mujer no dejaba de menstruar. Y usted sabe que una persona que menstrua mucho se siente débil de cuerpo. Dice la Biblia que esta mujer trató todo lo que tenía y no llegó a la conclusión de su problema. Continuaba con su hemorragia o con su flujo de sangre. Hasta Marcos capítulo 5, versículo 27 dice lo siguiente: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya, esto es poderoso, señores. Aquí me enseña que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, o sea, que ella no sabía de Jesús, sino que ella oyó a alguien hablar de Jesús. La Biblia no me registra cuál es el lazo de tiempo entre ella escuchando hablar de Jesús y la motivación para ella tocar el manto. No me lo registra, pero yo lo pongo como un lazo de un espacio bien amplio, mucho tiempo. Eso soy yo, Pamela Ten. Entonces ella, cuando oyó hablar de Jesús, me registra el versículo 28, ella dijo, escucha, ella dijo, si tan solo yo tocare
el borde de su manto, yo seré salva. Esta mujer no fue solamente detrás de una sanidad, ella fue detrás de su salvación, algo más poderoso, su salvación, señores. Y ella, por lo que escuchó hablar de Jesús, su fe se activó, su fe fue movida a irse detrás de Cristo, sin importarle que fuera descubierta y muriera apedrada en el intento. Ella se fue detrás sin importarle lo que iba a perder, porque ella todo lo había tratado. Todo lo había tratado y no tuvo resultado hasta que yo hablarle a Cristo y se atrevió a caerle a traer milagros, señores. Pero como ella, su fe fue activada, fue a través de lo que ella escuchó. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios que somos, hablemos, testifiquemos de la grandeza de Cristo para que la fe en otros sea aumentada. Otro personaje bien interesante para ver de cómo su fe fue activada a través del testimonio de otra persona está en 2 de Reyes capítulo 5, en donde la sierva de la esposa de Naamán, esta joven que fue robada por una banda armada, sacada de Israel y llevada en cautiverio a Siria, fue entregada a la esposa de Naamán, esta esclava. Y esta esclava, aún estando en ese lugar en donde perdió todo lo que tenía, en ese lugar ella fue fructífera y predicó al Dios de Israel. Entonces ella le transmite la fe que ella tiene, o le habla a la esposa de Naamán sobre el Dios de Israel, y le habla sobre un profeta que es usado por Dios. Entonces la esposa de Naamán habla con su esposo Naamán y lo convence de lo que esta joven le dijo. Y es tan fuerte la fe de Naamán y su deseo de ser sanado, que él pidió permiso a su rey para poder ir a Israel para buscar su milagro. Ya usted conoce la historia. Entonces Naamán el sirio por fe recibió su milagro. Pero lo que me llama la atención es quién fue que le habló a Naamán del Dios de Israel. ¿Quién fue que le testificó a Naamán de que había un profeta usado por Dios? Fue una joven que lo hizo. Entonces es importante el testimonio, es importante empaparnos de cosas grandiosas que Dios hace. Es bueno testificar lo que Dios está haciendo. Y quiero aclararte algo antes de seguir. Mira, ¿qué es el testimonio? Según tengo entendido, testimonio viene de la palabra en latín testimonium, y es la veracidad de algo que ya sucedió. Es presenciar algo y hablar sobre eso. Tú eres el testigo de eso que pasó. Entonces, tú y yo somos testigos de Cristo. Jesús se nos reveló. Jesús, con su misericordia y su amor, vino sobre nuestra vida. Tenemos la revelación de quién es Cristo. Pero hay personas que necesitan escuchar tu testimonio. ¿Cómo fue que Dios lo pudo hacer en tu vida? ¿Para qué? Para que la fe en ellos sea trabajada. Entonces, ¿por qué tenemos que testificar? Porque hay personas ahora mismo que necesitan una palabra. Necesitan una esperanza. Necesitan entender que no están solos, que no están desamparados, que suelten la angustia. Necesitan recibir paz. Y esta palabra la tienes tú, esa palabra de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración, de fortaleza, de consuelo. Esa palabra la tienes tú. ¿Sabes cómo? A través del testimonio de que Jesús vive en tu vida. No hay nada más poderoso que testificar la grandeza de Cristo, especialmente la primera vez que tuviste un encuentro con el Señor. ¿Sabes? Yo creo fielmente que hay un testimonio que no caduca, que no importa los años que pasen, ese testimonio no caduca. Y es la primera vez que tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo. Ese testimonio no caduca, tú lo puedes contar un sinnúmero de veces y sale con la misma unción como si fuese la primera vez. ¿Sabes por qué? Porque ese es tu testimonio de vida. Entonces, tu trabajo y el mío es sembrar la palabra para que la fe en otros sea trabajada. Quiero que leamos rápidamente 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 en adelante. Este versículo me encanta y dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Aleluya. ¿Sabes qué yo entiendo con esto? Que el trabajo tuyo y mío es plantar la palabra, es plantar la semilla, es plantar ese granito de fe en esa persona. Ya el trabajo tuyo y mío fue hecho cuando sembramos esa palabra en la vida de alguien. Ahora el trabajo de Dios es Él darle crecimiento a esa palabra.
pero tú y yo cumplimos con el mandato, que es ir y hacer discípulos a las naciones. Así que no temas en hablarle a alguien de Jesucristo. No temas en tú ver la necesidad ajena en las personas de tu trabajo, en tus seres queridos, en tus amigos, tal vez a la distancia, que se hablan por teléfono, por FaceTime. No temas en contarle cómo Dios ha trabajado contigo, porque en este tiempo las personas necesitan saber que Jesús es la esperanza. Pero como dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tu trabajo y el mío es sembrar la palabra, es sembrar la semilla. El trabajo de Dios es Él, dar el crecimiento y glorificarse. Amén. Marcos capítulo 7, una historia bien poderosa de una mujer llamada la Sirofenicia. Esta mujer tenía una hija endemoniada, la cual necesitaba un milagro, una liberación sobre esta muchacha de manera sobrenatural. Ella escuchó también hablar de Jesucristo. Podemos leer en Marcos capítulo 7, versículo 25, que dice lo siguiente: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Aleluya. ¿Qué fue lo que ella pasó? Luego de que ella escuchó de Jesús, fue que ella vino detrás de él. Señores, el mundo está en crisis. Las personas no saben qué hacer con su vida. Los seres humanos están sensibles a una esperanza. Este es el tiempo para que tú y yo testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Habla con aquellos que necesitan escuchar la palabra de salvación. Déjate usar por el Espíritu Santo de Dios en tu trabajo, con tu familia. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El trabajo tuyo y mío es sembrar la semilla. Mira lo que pasó con el Gadareno. Después que Jesús liberta al Gadareno, el Gadareno le dice a Jesús: me quiero ir contigo. Y Jesús le dice a él: vete a los tuyos y cuenta cuál grande cosa Dios ha hecho contigo. Dios quiere que en este tiempo, este es el tiempo perfecto para que tú y yo no callemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque el testimonio más poderoso es lo que Dios ha hecho contigo. Háblale a aquellos que necesitan escuchar la palabra. Hay personas que están sensibles porque necesitan una esperanza, porque están en depresión, están en amargura, se sienten solos en estos momentos. Y ahora mismo es el tiempo para tú desatar la palabra de Dios sobre su vida. Recuerda que tú y yo somos la luz del mundo. En tanta oscuridad, en tanto caos, tú y yo tenemos la palabra que el mundo necesita. Así que no calles. Siembra la palabra en aquellos que la necesitan. Recuerda que cuando las personas escuchan hablar de tu testimonio, es como una manera de fortalecerlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas se identifican con el testimonio. Y cuando se identifican con el testimonio, muchos de ellos, su fe y su ánimo cambia. Porque dicen: si esa mujer pudo, yo también puedo cambiar. Si esa mujer pudo salir hacia adelante, yo también puedo salir hacia adelante con el Dios que ella tiene. Así que no calles lo que Dios ha hecho contigo. Mira a Noemí, mira a Ruth. Ruth fue tan fiel a Noemí que ella se hizo dueña hasta del Dios del cual Noemí le servía. Señores, hay gente que necesita que tú y yo le demos testimonio del poder de Dios para que agarren a Jesucristo. Oh Señor, no estoy diciendo que el testimonio va a salvar vida, no estoy diciendo eso, no. El testimonio va a trabajar la fe de las personas. Entonces, cuando su fe es trabajada, va a pasar lo que pasó en Samaria. Pamela, ¿qué pasó en Samaria? Pregúnteme, Pamela, ¿qué pasó en Samaria? Claro, te voy a decir. Cuando la samaritana tuvo el encuentro con Jesucristo en el pozo, escucha esto, ella entró a Samaria. Jesús no podía entrar a Samaria. Los samaritanos no iban a recibirlo. La samaritana fue el punto de contacto que usó el cielo para poder llevar el evangelio de Cristo a Samaria. Cuando ella logra entrar a Samaria y hablar de que encontró al Mesías, de que ella encontró al Cristo, resulta que los hombres de ese lugar se maravillaban con lo que ella decía. Vuelvo y repito, el testimonio. Es más, vámonos bíblicamente para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Vamos a Juan capítulo 4, donde la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 39. Ya la samaritana tuvo el encuentro con Jesucristo. Ahora ella va a hablar del Mesías, del Cristo que ella encontró. Juan capítulo 4, versículo 39 dice lo siguiente: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Aleluya, señores.
O sea que los hombres de ese lugar creyeron por el testimonio de ella. Pero cuando ella le presenta a Cristo, ay Dios mío, pero cuando ella le presenta a Jesucristo, ¿sabes qué pasó? Vamos a leértelo, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. La gloria es del Señor. Oh my God. La samaritana testificaba que Jesús era el Cristo. Le habló a ellos lo que Jesús hizo con ella en ese pozo de Jacob. Ellos, por la palabra de ella, por el testimonio de ella, se interesaron en buscar a Cristo. ¿Qué pasa cuando tú testificas? Le despierta la fe a otro y la curiosidad de que el mismo Dios del cual tú le estás hablando, ellos quieran conocerlo. Entonces ahí es donde el Señor trabaja para que esas personas vengan y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces el mensaje de este día para ti es el siguiente: no calles lo que Dios ha hecho contigo. No lo calles. Mira, una vez cuando yo preparé este mensaje fue para una clase de filtro en mi iglesia. Entonces yo preparé el mensaje, llevé mi clase, que el Señor me la reveló, fue poderosísimo. Resulta que al final de la clase pusimos adoración y empezamos a adorar, y yo sentía muy fuerte una convicción de que había una persona que se avergonzaba de su testimonio. Pero Dios no me marcó la persona, y tampoco yo tenía permiso para ministrar en esa clase. Entonces yo lo que hice fue sabiamente, en el micrófono, hablé la palabra en general y dije lo que el Señor puso en mi espíritu. Dije claramente: hay una persona que se avergüenza de su testimonio, y Dios hoy te dice que no te avergüence, porque tuve mucha misericordia contigo. Mis misericordias fueron grandes contigo, dice el Señor. Tú tienes testimonio. Habla de sus misericordias. Y yo solté mi palabra creyendo en fe que Dios iba a hacer algo, señores. Pues al final una joven se acercó y testificó que esa palabra era para ella, que ella fue levantada y fortalecida por lo que el Señor le dijo. Y eso para mí fue impactante, porque al igual que ella, hay muchas personas que tal vez su testimonio no es, bueno, que ellos dicen: wow, mi testimonio no es impactante, Dios no me sacó de la calle, yo solamente bebía romo, yo solamente bailaba. Escucha, tu testimonio es importante, porque si tú no fuese importante, Jesús no se te revela. Jesús se te reveló porque tú eras un pecador. Entonces tú tienes testimonio. Si tu testimonio es que tú eras cristiano y te caía un montón de veces y por fin ya pudiste mantenerte firme, testifica de la misericordia de Dios, testifica su grandeza. Dios siempre tiene una persona diseñada que no escuche el mensaje que Dios pone en nosotros para ellos. ¿Sabes por qué? Porque cada cual necesita una palabra de parte de Dios. Siempre hay necesidad, hay mucha necesidad que tenemos que cubrir como hijos de Dios que somos. Pero para eso tú tienes que tomar fortaleza y reconocer que tú no puedes callar la grandeza que Dios ha hecho sobre tu vida. Amén. Así que déjame orar por ti. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, yo vengo orando, Señor, por tu pueblo maravilloso, Señor, para que tú le des de nuevo, Señor, de nuevo para hablar tu palabra, tú le des de nuevo, Señor, para testificar tu grandeza. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que el discernimiento de espíritu se activa, Señor, que tú permites, Padre, que ellos sientan el dolor ajeno, que tú permites, Señor, que ellos puedan sentir la necesidad en el área espiritual de otras personas, que la compasión, Señor, ellos puedan ponerla en práctica, Padre. Padre, pon palabra en su boca, Señor, para levantar al que está caído, Señor. Pon palabra en su boca, Señor, para sanar el corazón herido, Padre. Padre, pon palabra en su boca, Señor, para libertar, Señor, a aquellos que necesitan de ti, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro de nuevo sobre su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que tú le permites a ellos, Señor, hablar de tu misericordia y de tu grandeza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana.
Gracias, Señor, porque no has permitido, Dios del cielo, hablar tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, sembrar una semilla de fe en aquellos corazones que te necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Muchas gracias, Dios me le bendiga. Soy su amiga Pamela Ten. Por favor, suscríbase en el canal, deje sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.